solo los hombres son feministas. ¿Sabías tú que hoy la gran mayoría, no voy a decir todas, si no se ofenden, el 98% de las mujeres no son feministas? Solo los hombres son feministas. Quédate que lo vamos a ver juntos. A ver, para empezar, ¿qué significa feminismo? He revisado arriba de 40 descripciones de feminismo. ¿Saben qué es feminismo? Todos hablan de igualdad, nunca equidad, igualdad de derechos y oportunidades, que siempre omiten casualmente obligaciones y confunden oportunidades con resultados. Pero bueno, ¿solo buscaban igualdad de derechos? Acaba de ser el Día Internacional del Hombre y todo el mundo que habló del tema, no hubo un solo creador de contenido que pidiera más derechos que las mujeres. Todo el mundo pedía igualdad. Entonces, ¿las mujeres no son feministas? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Es correcto, la gran mayoría de las mujeres lo que están buscando es el privilegio de las mujeres, el beneficio de las mujeres, la superación de las mujeres, la supremacía de las mujeres, y solo son los hombres, si no, velo en tus congresistas, diputados, senadores, que están avalando leyes que solo benefician a las mujeres. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos feministas? Los hombres, porque tanto hombres, es decir, diputados, congresistas, presidentes, personas en autoridad, y las mujeres solo están buscando el beneficio de la mujer. Por ende, solo aquellos masculinistas como yo estamos buscando igualdad, que mucha gente confunde con machismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que feminismo lo hemos traducido como algo positivo en la sociedad. Es decir, una mujer que quiera tener página azul, es feminismo. Una mujer quiere dedicarse a trabajar, es feminismo. Una mujer, porque recuerden, entre el 30 al 50% de las mujeres no trabajan. Entonces, una mujer que no quiere trabajar es feminismo. Entonces hay que aplaudirlo. Pero cuando un hombre exige igualdad, es machismo. Que machismo, recuerden que es algo negativo. Entonces, feminismo es positivo, machismo es negativo. Que en teoría es correcto. El tema es que hoy le estamos llamando feminismo a cualquier cosa que haga una mujer y machismo a cuando un hombre pelea por sus derechos. Cuando en realidad un hombre está peleando por sus propios derechos, se llama masculinismo. Que masculinismo y feminismo son lo mismo. Es igualdad de derechos y obligaciones. Pero hoy le aplaudimos a un feminista y, uy, qué mal si hablas bien de los hombres. Qué malo eres. Eres un machista. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Entonces, ¿solo los hombres son feministas? Sí, porque solo hay algunos hombres que creen que necesitamos tener igualdad. Pero la gran mayoría de mujeres y desafortunadamente muchos hombres están buscando el mejoramiento de la mujer. Y a eso le llamamos feminismo, como si fuera positivo. Pero ¿por qué no estamos usando las palabras correctas? En realidad, darle la ventaja a la mujer sobre el hombre se le debería llamar embrismo, cuando las mujeres creen que son superiores a los hombres, y misandria, cuando siempre le damos la ventaja a las mujeres. Y claro, me vas a decir, es que pobres mujeres todas sufren. ¿Sufren en qué? ¿En qué momento te has sentado a pensar en qué sufre la mujer? ¿En el divorcio? ¿En el casarse? ¿En la custodia infantil? Siempre se beneficia a la mujer, no a los hombres. En el tema laboral, hoy existe el DEI, diversidad, equidad e inclusión, en donde le damos el beneficio a las mujeres, en donde le damos un claro beneficio a las mujeres por cuotas laborales de género. Pero ojo, solo en el 1 al 10% que más les interesa a ellas. En el 20 a 25% de los peores trabajos en el mundo lo realizan solo hombres. Y cuando digo solo es 95% hombres. Entonces, le estamos dando una ventaja a la mujer, lo cual significa que solo los hombres somos feministas. Solo los hombres buscamos la igualdad. Que ojo, en todas las descripciones siempre hablamos de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Pero siempre olvidamos
Obligaciones. ¿Cuáles son tus derechos de paternidad? Tus derechos de matrimonio, tus derechos laborales, tus derechos de violencia de género. Porque recuerden, hay mucha violencia de género hoy en día, pero solo es de hombres a mujeres. ¿Y la de mujeres a hombres? ¿Dónde quedó? ¿Sabías tú que hoy en día la mitad de la violencia que se genera en pareja es por parte de la mujer? Pero esa no se discute, no se habla en medios tradicionales. No, es que las mujeres recibimos violencia por parte de los hombres. ¿Sabías tú que las mujeres realizan más violencia hacia los infantes? ¿Que todos los hombres generan violencia hacia las mujeres en general? Es terrible, pero decidimos como sociedad darle la custodia a las madres. Cuando las madres es más probable que lastimen a tus hijos, a tus propios hijos, que un hombre lastime a tu mujer. Increíble, ¿no? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misógino. En mi perfil vienen los datos. Acaba de pasar el Día Internacional del Hombre. ¿Y saben qué pasó? Puras agresiones hacia el hombre. Pero gracias a Dios, todos los creadores de contenido masculinistas, es decir, que buscamos la igualdad con las mujeres a nivel legal, político, social, ninguno de ellos buscaba el beneficio del hombre. Todo el mundo habló de igualdad, pero hoy en día las mujeres no buscan igualdad. Las mujeres están buscando cuotas laborales de género, que políticamente a ellas les den las mejores posiciones, que las leyes beneficien a las mujeres, pero seguimos hablando de feminismo como algo positivo en lugar de hablar de misandria o embrismo. Entonces, como resumen, pues sí, solo los hombres somos feministas. Porque el feminismo buscaba igualdad. ¿Igualdad de qué? Derechos, obligaciones y oportunidades. Tanto económicas, políticas, sociales y la más importante, legales. Y hoy en día la misandria y el embrismo en el que vivimos está destruyendo al hombre. En un par de años, todos los hombres vamos a tener que ir al registro público a darnos de alta como mujeres para que legalmente nos traten como iguales. Entonces, la próxima vez que escuches a una mujer decir, es que soy feminista, critícale y dile, ¿tú estás buscando igualdad? No equidad, porque equidad es darle beneficio a alguien más, a un grupo social en particular. Entonces tú, mujer, no eres feminista, eres misándrica. Y hablar de los temas que tenemos, las problemáticas que tenemos los hombres, no debería ser tabú. Deberíamos poder hablarlo en medios tradicionales de comunicación y hablarlo libremente. Recordemos que las mujeres tengan un problema no significa que los hombres no lo tengamos y viceversa. Los hombres podemos tener problemas y las mujeres también, y ambos son válidos. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.